Bienvenidos a otro programa de Magonia TV. Hoy vamos a volver a explorar el tema del Uranus Venom, del caso de Huasteca, y básicamente queremos agrandar este tema tan fascinante que es el regreso de un espíritu a la vida, de una posible posesión. En este video vamos a proveer un contexto basado en la presentación que hicimos en nuestro canal de Magonia TV anteriormente. Le urgimos a la audiencia, si le gusta, de que visite nuestro canal, Magonia TV, y que si no lo ha visto todavía, vea esa presentación sobre la historia de lo que vamos a relatar hoy, de lo que vamos a conversar. Mitch, ¿qué te pareció la historia del Uranus Venom? Bueno, fascinante. O sea, es primero que todo por la cantidad de datos que se pudieron contrastar que dio Uranus Venom sobre la vida de Mary Roth. O sea, Uranus Venom no conocía a Mary Roth, no había forma. En aquella época, el acceso a los datos era muy complicado. De hecho, tampoco había muchos datos de las personas. Algunas crónicas sociales en algunos pequeños periódicos, actas de bautizo o certificados de nacimiento. Y si las personas no tenían ninguna relevancia, mucho menos se sabía de ellos. Y la familia de Uranus Venom era una familia común de la época. O sea, era muy igual que la de Mary Roth. Era muy difícil que ambas familias se conocieran, incluso viviendo posiblemente hasta en el mismo estado, pero las distancias en aquella época eran más, debido a los medios de transporte de la misma época, eran mucho más grandes que las de ahora. Y Uranus aportó datos sobre la vida y la muerte de Mary Roth que solamente personas muy allegadas a la familia lo podían saber. No creo que los Roth hablaron mucho en sí de la muerte de Mary Roth. Era su niña, estuvieron llorándola por mucho tiempo y como algo sorpresivo, Mary Roth regresó por 3 meses a vivir con su familia antigua. Uranus Venom, con la personalidad de Mary Roth, describió aspectos de la muerte de Mary Roth. Se conocía la casa de los Roth, se conocía toda la familia de los Roth, sabía las cartas que había escrito con varios familiares de Mary Roth. Conoció el detalle de los libros que por poco le caen en la cabeza al sacerdote del pueblo, que era una especie de trampa infantil que había hecho Mary Roth. Se conocía el seudónimo de la hermana de Mary Roth. O sea, ¿podemos hablar de un caso psicológico? Sí. Se puede explicar por neurología, se puede explicar, pero hay detalles que escapan a eso. O sea, ya cuando este tipo de casos aporta datos de terceros, ya hay que pensar en otras posibilidades para poderlo explicar. Yo les recomiendo a todos los que estén viendo este video que si les interesa este tipo de temas, que profundicen en el caso. Es un caso fascinante. Están en ello involucrados hasta personalidades de la psicología y la psiquiatría norteamericana que atestiguaron este hecho. Y de hecho, todavía, como bien me decía fuera del aire, todavía existe la casa de los Roth y del Uranus Venom. Creo que una de ellas es un Airbnb, que tú puedes pasar la noche y, o sea, Uranus Venom dijo haber recibido la visita de ángeles, de otros espíritus, y dio mucha información muy valiosa. O sea, las personas que tienen este tipo de inquietudes, si quieren un caso donde hay, y vuelvo y les repito, donde hay muchas pruebas, ahí tienen uno.
Sí, básicamente esa historia me tomó por sorpresa la primera vez que traté de hacer unas investigaciones sobre ella. Eh, de hecho, gracias a Dios conseguí el libro auténtico publicado por el doctor Stevens, que es el que relata, es un compendio de toda esta historia, de testigos y de cartas y correspondencia, donde relatan las experiencias personales de cada una de las personas que estaba alrededor del Uranus Venom y también de Mary Ruff en aquel tiempo. Yo también estoy convencido de aquí pasó algo muy peculiar. No descarto la posibilidad de que sí hay algún problema neurológico, pero también creo que no está excluida del fenómeno paranormal del cual se relata. Que en el primer caso de Mary Ruff, lamentablemente no hubo tiempo o no hubo intervención. Sí pienso que la muchacha estaba bien disturbada, bien afligida, deprimida, y que por ende también sufría de ese problema neurológico. Y es mi opinión inexperta. Pero el hecho de que en el segundo caso se manifestaran los seres, los espíritus, de diferentes formas en Lurancy, y que también ya se habla más abiertamente sobre el tema de los ángeles, decretando así como que hay un acuerdo entre ellos y que la muchacha regresa después completamente sanada. Eso es un milagro. A mí me gusta más llamarlo como el milagro de Huatseca en vez del caso de Huatseca. Y sí, esto plantea muchas preguntas, y también te pone a cuestionar muchas de las preconcepciones y creencias que se nos han inculcado desde niño, ¿no? Ujú. Con los temas espirituales. Yo creo de que le abre la mente mucho a uno. Y no es una historia de terror, ¿eh? Yo pienso de que es una historia bien bonita porque tiene un buen resultado, y yo insto a que las personas vean ese video que pusimos ahí en Magonia para el disfrute de todos, porque es una de las pocas historias que yo he escuchado que tienen un final feliz. ¿Qué tú crees de eso, Mitch? Bueno, imagínate que, o sea, cuando nosotros perdemos, por eso nos tocó mucho este caso, tanto a Johnny como a mí. Igual, y como a todos, la mayoría de las personas que nos van a estar viendo, ¿sabes? Todos aquí hemos perdido seres muy queridos, y que no hubiese dado uno por tener un tiempecito extra para decirse lo que no se dijo y para hacerse lo que no se hizo. Aparentemente los Ross fueron suertudos, bendecidos, como lo quieran mirar, con 3 meses más de su hija. Literalmente, Mary Ruff vivió 3 meses más con sus padres, casi 14 años después de estar muerta. O sea, Tuvo una, según tuvo una oportunidad única, tuvo una segunda oportunidad de volver a ver a sus padres y y qué abrazarlos y tiene, quererlos y compartir y revivir porque nuevas Johnny, viejas memorias. tú profundizaste el caso más que yo. Ella no se creía muerta cuando a ella le preguntaron dónde había estado. Porque a ella se le hicieron bueno, imagínate, los padres de la psicología, del psicoanálisis norteamericano, le hicieron preguntas muy profundas y ella no se decía que estaba muerta. Cuéntanos Exacto. más. Sí, eso es una cosa muy interesante. Se le preguntó a Mary Ruff eh, acerca de su muerte, y ella decía, no, yo nunca fallecí, yo al contrario, yo lo que fui a vivir en el cielo, y allí se alimentaba con los ángeles, y describía muchas cosas, bueno, a través de Lurancy Venom. Incluso Lurancy Venom también se alimentaba ya, estaba recibiendo lecciones en el cielo mientras su cuerpo sanaba. Eh, Te digo, esto rompe muchos esquemas establecidos con respecto a estos fenómenos.
No creo que estamos hablando de lo que se le dice posesiones demoníacas ni cosas así, porque tiene un resultado feliz. ¿no? Y no hay tampoco una contradicción doctrinal con ninguna religión. O sea, no vino hablando de religión ni de practicar ningún tipo de ritual de conectar con espíritus ni nada de eso. Simplemente sucedió. Según ella, le Bueno, habían dado 3 meses de licencia para estar en la Tierra a través de Lurancy Venus, que tenía que ir a curarse al otro lado. Un caso establecido por Los Ángeles. establecido por Los Ángeles, O sea que efectivamente, había guías, había unos guías que estaban velando por eso, porque eso por, pasara. porque eso pasara. O sea, un caso excepcional en Y, este tipo y, de y temas. bueno, esta manifestación de estos espíritus malignos de Katrina y de Willy, entre otros, da mucho que pensar. De hecho, yo estuve investigando sobre el fenómeno este y las creencias de diferentes partes del mundo. Me fui desde Asia hasta Europa, el Medio Oriente, la antigua Babilonia, Mesopotamia, el antiguo judaísmo, los nativoamericanos, también los mexicas, bueno, los aztecas, los mayas, los incas. Y lo que he descubierto es que hay una corriente bien común en muchas creencias, con diferencias de algunos, pero el hecho de que de estos espíritus malignos, es muy común las creencias en estas antiguas creencias de que hay espíritus que vagan por el mundo porque murieron muy repentinamente de una forma violenta o dejaron cabos sin atar, cuentas pendientes o un espíritu vengativo muy, muy grande, que han estado cargados de esa energía y por eso es que nunca pudieron ascender a donde tenían que ir, ¿no? Sí, bueno, la historia del espiritismo está lleno de casuística al respecto. Y esto es una creencia, o sea, vuelvo y casi lo he dicho en todos los videos, estamos hablando de creencias, de hipótesis, no son postulados científicos. Pero sí hay la creencia de que los apegos a cosas materiales impiden al alma seguir su trayectoria. También tienes que sumarle los miedos también que tienen las personas. A todo el mundo nos han dicho que nos van a meter en un infierno, que si no creíste en tal denominación religiosa, para los islamistas, y no estoy atacando la religión, pero para los islamistas, los que no son islámicos van para el infierno, para los cristianos, los que no son cristianos, y eso causa cierto miedo en el ser humano. Pero aparte de eso, lo que más ata a las personas en este plano son los apegos. La persona que mi dinero, se quedan apegados a su dinero, se quedan apegados a sus casas, a los vicios. De hecho, yo me recuerdo la medium española, Paloma Navarrete, decía, que para mí una de las, un día vamos a hablar de ella, para mí era excelente, que las personas que, por ejemplo, que fumaban, que usaban drogas, cuando trascendían al otro plano, no podían avanzar porque necesitaban eso y se quedaban en los lugares donde esas actividades se hacen. Por eso cuando dicen, y esto yo lo probé porque en Estados Unidos hay muchos lugares donde se sabe que eso se practica. Y como tú pasas por esos alleyways o callejones donde se Callejones. hace esos, donde esas actividades se hacen, tú sientes una energía pesada en ellas. Ujú. Al parecer puede que haya cierta veracidad en esas afirmaciones. Pero en este caso, Mary Roth no tenía nada de eso. Es como si hubiese pasado unas vacaciones en la Tierra. Le dieron una licencia. Yo pienso que no sé si eso se hace sistemático o eso se hace por una cuestión de azar, pero yo creo que hay personas que merecen más esa oportunidad que Mary Roth. O sea, Mary Roth no dejó nada pendiente. Era una niña. Bueno, en lo personal eso me tocó muy, muy de cerca debido a experiencias personales que he tenido desde mi niñez hasta más reciente y, y básicamente, te digo, me impactó mucho esta historia. No es apta para menores o personas que son muy sensibles o que están pasando algún trauma.
cuando la vayan a buscar o a mirar en nuestro canal. Pero aún así es impactante y de cierta forma, ¿cómo decir? Te toca en el corazón, porque recuerda muy bien que las personas que están dominadas por ciertas creencias, especialmente el dogma de que no se puede contactar a los espíritus y cosas así. Yo personalmente no lo hago, ni tampoco lo trataría de hacer, debido a que ciertas cosas no se deben hacer yo sin esa autorización. Pero mirando los relatos antiguos de la Biblia, podemos ver de que eso es una prohibición, el contactar a los espíritus para tener ¿cómo decir? Presagios y, y adivinos y cosas así. Porque en la Biblia, según yo he conocido, se establece que los muertos no se pueden comunicar con los vivos y que el destino de los muertos está determinado por la justicia divina. La consulta a los muertos está prohibida y la enseñanza central gira en torno a la resurrección y al juicio final. Acuérdate que la resurrección de los muertos se considera algo así como un acto futuro en el que Dios va a ejercer justicia y resucitando a los justos para la vida eterna y a los impíos para la condenación. Pero bueno, mirando, detallando sobre ese tema, sin desviarnos mucho aquí de la historia esta, recuerda de que en el Antiguo Testamento el rey Saúl trata de consultar a la bruja de Endor, si mal no recuerdo, para tratar de traer el espíritu del profeta Samuel que había fallecido, ¿verdad? Y que la misma bruja se asombra al ver un Elohim, ¿no? Un espíritu elevarse de la tierra. Y que Samuel le dice, ¿por qué tú me has como que interrumpido de donde yo estaba? ¿Cómo que tú me has traído? Y entonces esto parece una contradicción en lo que se relata en la Biblia, pero al mismo tiempo hay quien expone de que posiblemente eso lo hizo Dios, lo permitió Dios como para burlarse, ¿no? Porque él no estaba supuesto a estar consultando a nadie, porque ya Dios le había cerrado el canal de comunicación. ¿Qué tú crees de ese tema, Michelle? Bueno, no solamente en la tradición judeocristiana, en la tradición egipcia, en la misma griega, está prohibido que los vivos hablen con los muertos y viceversa. Y yo entiendo en cierto sentido la prohibición. Muchas veces las personas que estamos en este lado de la realidad, de la existencia, lo que queremos es saber el futuro. ¿Para qué vamos a contactar con un familiar o con alguien? O porque extrañamos a un familiar o porque queremos saber nuestro futuro, porque nos desesperamos. O sea, y yo pienso que una de las principales causas de esa prohibición es esa. No puedes estar ahondando mucho sobre el futuro, no puedes estar metiendo mucho las narices ahí porque tú tienes que cumplir cierto supuesto plan de vida o supuestas experiencias en la vida que no puedes estar tratando de burlar. La Biblia lo prohíbe totalmente. O sea, hay una de las pocas cosas claras que tiene la Biblia en cuestiones doctrinales, creo que son la idolatría y el consultar a los muertos y hacer magia, y hacer hechizos y encantamientos. También recuerda que en el Nuevo Testamento, creo que es en Lucas 16 o algo así, está la parábola del rico y de Lázaro. Ahí se describe que tras la muerte las almas de los justos y los injustos son separados en el más allá. Los justos van para el seno de Abraham, que es lo que se le puede decir como la región de los muertos más bonita, ¿no? Es más buena. Y la del Hades, que es para los injustos, que es un lugar de no tan cómodo para habitar. Pero bueno, ya todo eso tiene que ver con la tradición bíblica, y que según ellos el alma o el espíritu viaja hasta el Sheol,
es una palabra hebreo, que es el lugar donde, que describe el lugar donde los muertos iban, independientemente si eran justos o injustos. Los dos iban para el mismo lugar, pero como que había una división en ese lugar y unos no podían cruzar para el otro. ¿Recuerdas esa parábola? Sí, por supuesto que sí. Recuerda que Lucas en realidad era secretario de Pablo. Según la tradición, Lucas nunca conoció a Jesús. Ok, Lucas tuvo que haberlo oído de Pablo, esa ok. parábola. Y Pablo tampoco conoce a Jesús. Y es curioso que solamente sale en ese evangelio Mm, de los cuatro sinópticos. O eh, sea, a mí interesante eso. me parece más bien una edición tardía, más de Mm, acuerdo al pensamiento greco-romano de Pablo. La tradición greco-romana es la que más hace hincapié en los castigos y premios post-mortem. En el judaísmo, como bien tú dices, buenos y malos van para el Sheol. Sheol lo puedes interpretar como sepultura también. Después se pudo importar el concepto griego del Hades, que es también un lugar de castigo y eso. Pero en sí la religión hebrea no es muy materialista, no cree en la supervivencia de la vida después de fallecer. Eso ya son ok. adiciones después por la influencia helenística. Helenística, También correcto. vienen del helenismo, que tienen la creencia en el infierno, que también le llaman el Hades, que son lugares de castigo, que no eran, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que el cristianismo trae el concepto del infierno como algo eterno, mientras que en las otras religiones era posible salir de ahí. Sí, que era un lugar como de pruebas y Era un lugar, y incluso de traen el purgatorio y otros conceptos más después que vinieron más correcto. tarde. Sí, es interesante ver cómo las otras culturas también atendían el concepto de los espíritus, ¿no? Y de los antepasados. Ujú. Mira, yo estaba recordando eh, el hecho de que, si tú no recuerdas, en nuestro país las personas a veces tomaban una botella de alcohol y el primer trago Y lo se lo echaban daban a los hacia muertos. lo echaban así hacia un lado y decía, eso es para el muerto, ¿no? Eso es para los muertos, o sea, siempre se le daba Correcto. un trago ¿Tú a los sabes de muertos. dónde viene eso? Bueno, me imagino que de la religión africana, ¿no? Bueno, mucho más anterior a eso, según yo estuve investigando en las antiguas culturas mesopotámicas, en lo que es Babilonia. Estoy hablando mucho antes de que se expandieran totalmente en sus ciudades-estado. Estamos hablando de que los muertos casi siempre estaban enterrados bajo la vivienda, ¿ok? Mm, ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces ellos, parte de la ofrenda había un pequeño tubito, un caño, y por ahí ellos echaban esas libaciones, le decían que eran libaciones para los antepasados, para mantener los espíritus de los que habían fallecido y de los antepasados contentos. Si habían fallecido recientemente, era como para ayudarlos en su jornada, porque todavía estaban en un proceso de pruebas. Y este patrón lo veo muy común en diferentes religiones y creencias. O sea, que esas personas no estaban adorando a los antepasados, más bien ellos tenían un concepto de que ellos estaban en otro lado, en otra forma de existencia y de que necesitaban ayuda a través de ritos y de ciertas supersticiones, ¿no? También hacían amuletos y cosas así para protegerse de los que estaban vagando, errando, porque habían muerto en guerras o de formas vengativas, con mucho odio, mucha carga. De hecho, recuerda que los egipcios decían que cuando la persona moría, bajaba y había un dios, creo que era Osiris, que le pesaba Anubis, Anubis. Anubis, ok, Anubis, y le pesaba las almas con una pluma. Y el Y corazón y una pluma. si el corazón era más pesado que la pluma, pues entonces tenían que ir a pasar muchas pruebas y venía un perro, creo, un monstruo, que era mitad hipopótamo, cocodrilo y león, y devoraba el corazón. Y si era más ligero, bueno, pues entonces pasaban a lo que su concepto del paraíso en aquel tiempo.
unas cosas muy interesantes. Muy Porque interesante. acuérdate que todo nace en lo que era la Mesopotamia antigua, todo nace en Sumeria y de ahí va expandiéndose y los mitos se van reinventando y se van reusando hasta llegar a lo que tenemos hoy de creencias. O sea, mucha gente piensa que las creencias que tenemos actualmente son algo nuevo, algo novedoso y en realidad son reinvenciones de mitos y creencias y mitos. Ya los griegos hablaban de todos estos temas. Ya los griegos hablaban de la existencia después de la muerte. Los egipcios, todos estos temas se han hablado. Ahora, volviendo al tema del video, nunca yo había visto en las crónicas un caso tan interesante como este, con tantas pruebas como este. Tú sabes un dato curioso sobre Mary Ruff, es de que antes de que pasara lo del Uranus y Venum, ya los Ruff, acuérdate que eran espiritualistas, tenían fama de ser espiritualistas, ellos tenían dinero, no les iba mal, vivían en las afueras de Huatseca, porque cuando ellos se mudan para esa zona, no existía la ciudad de Huatseca como tal, había una ciudad que se llamaba Middleport, si más bien no recuerdo, que y se establecieron ahí, mandaron a hacer su casa y después cuando expande, llega el ferrocarril, entonces expande la ciudad y se conoce como Huatseca. So, ellos están más bien en las afueras de Huatseca. Y ya después de la muerte de Mary Ruff, trágicamente, ellos hacían seances, conducían esas sesiones con los medium espiritistas, ¿saben? Una mesa tomados de mano y ellos trajeron al espíritu de Mary Ruff como en 2 o 3 ocasiones. Y de hecho, cuando Mary está en el cuerpo de Lurancy, posteriormente, cuando ella está en la casa de los Ruff, compartiendo con ellos y tocando el piano y todo eso, una de las cosas que ella le dice a ellos es que les relata el mensaje que le dio cuando le estaban haciendo esas sesiones después que ella había fallecido, donde ella había utilizado a alguien para escribir una nota y dárselo al papá. ¿Qué te parece eso? Wow, increíble. No, es que es un caso que es fascinante, está lleno de datos muy puntuales. Acuérdate que Y no también solo, estamos en el auge del espiritismo. Estamos en así, el auge de toda recién estaba empezando la teosofía de Madame Blavatsky, el movimiento de Allan Kardec, el movimiento espírita. Era muy bueno, famoso en esa época. y una cosa es que eso salió en los periódicos, muchos periodistas también venían a entrevistar a Lurancy Venom y a ver ese caso milagroso para entrevistarla y ver las cosas también que hacía y de las cosas que relataba. Mira, este hombre investigador de la Sociedad de Investigación Psíquicas, Richard Hobson, fue uno de los que investigó ese caso y él estaba convencido que era genuino. Él fue el que investigó a Leonora Piper. Y él desenmascaró a muchos medios, por cierto, era muy odiado en ese círculo. Exacto, él estaba basado en Londres, donde estaba la sede de esa sociedad que investigaba los fenómenos paranormales. Y incluso llegó a investigar a Blavatsky, pasó un tiempo con ella y se convenció de que Madame Blavatsky era una charlatana. Y también un grupo de personas que había en Europa también, que eran más bien, se estaban aprovechando de esa vulnerabilidad de las personas de su tiempo. Pero cuando él llega a Leonora Piper, él se da cuenta de que esta medium está diciendo muchas cosas que es imposible que él supiera. Cosas de su juventud, un amante que tuvo en Australia, la hermana que iba a parir, que Bueno, iba de a hecho, tener un hijo. a Leonora Piper la llevaron a Inglaterra y le llenaron un teatro de detectives privados prácticamente y de gente pagada y ella fue desenmascarando uno por uno. Y Leonora Richard, Piper es otro tema uh -huh. excepcional.
Y Richard Hobson, una de las cosas que le pasó es que cuando Richard Hobson muere, él después es canalizado por Leonora Piper. Wow, increíble. Mira, ese dato lo Richard desconocí. Hobson estando en vida, muere un colega de él y lo canaliza Leonora Piper. Y entonces él se queda asombrado de todos los detalles que tenía personales de este hombre, que muchas cosas solamente él sabía. Después de eso, él estaba tan convencido de que él se va hacia un cuarto. Bueno, él vivía solo en un apartamento y estaba muy recogido. Y empezó a experimentar fenómenos él mismo también, y no quería que eso le nublara su juicio a la hora de hacer las investigaciones. Después que fallece, él es canalizado por Leonora Piper. Y incluso empieza a dar detalles que dejan a las personas boca abierta. Wow. No, eso, Leonora Piper merece un programa. Honestamente, para mí una de las más grandes medium. Yo pienso que después de Edgar Cayce, que no era medium, pero tenía facultades paranormales, yo pienso que Leonora Piper es Bueno, una de las que más pruebas de que tú puedes hablar de que aquí hay cierta, da que pensar las pruebas. O sea, una no persona que solo no eso. conozca a otra y te diga detalles personales de la vida. O sea, lo han tratado de explicar por el fenómeno de leer el pensamiento, que dice que en realidad lo que el medium hace es tener algún acceso telepático al cerebro de la persona con la que está hablando y saca la información de ahí. Esa ha sido una de las explicaciones que han dado. O sea que Estaríamos básicamente hablando de otro fenómeno que es la telepatía. O sea, sí, exacto, exacto. Eso es una de las cosas que Richard Hobson quería investigar, porque él estaba convencido de que eso de los medium era más bien un fenómeno de telepatía, pero después se convenció de que no podía ser así, porque por la evidencia y por las cosas que se estaban manifestando. Mira, esto mismo de Lurancy Venom, después que ella se recupera y vaya, sin hacer un spoiler, Mary Ruff la venía a visitar mucho después, a menudo. Incluso en su primer parto, ella bajó a su cuerpo para que Lurancy no tuviera dolor. wow, increíble. Y Increíble. Lurancy tuvo 11 hijos. Sí, en aquella época los partos eran bien. No había televisión, imagínate, No estaban bien había ocupados. televisión y no solamente eso, sino que acuérdate que se basaba mucho en el concepto bíblico de crecer y multiplicar. O sea, se veía muy bien que un padre tuviera más de 3 y 4 hijos. Bueno, yo les recomiendo a todos que vean el video. El caso, y si quieren profundizar sobre el caso, que lo miren. Si los escépticos, que siempre los hay, que es respetable la postura escéptica. Yo, de hecho, soy muy escéptico, pero este caso me dejó sin palabras. Desde que entré en contacto con él, yo dije, bueno, espérate, que aquí aquí me están diciendo algo que está muy difícil de pensar que es un fraude. O sea, pudiera pensarse que los padres que los padres de Mary Ruff, al ser simpatizantes del movimiento espírita, pudieran haber en cierta forma haber preparado todo, más si tenían recursos económicos. Pero no le veo sentido, o sea, porque es que no le sacaron ningún beneficio económico al final a eso. O sea, Correcto. y menos van a usar, y menos en esa época que había otro tipo de principio, van a usar a la hija para hacerse unas celebridades por gusto. Porque acuérdate que atraías la atención de personas buenas, pero atraías la atención de muchos fanáticos también que te iban a pedir la cabeza. ¿Sabes? Porque imagínate, como bien dijiste al principio, romper muchos esquemas religiosos, políticos, científicos, de todo tipo. El beneficio no era tan grande como para hacer un fraude al respecto. Sí, básicamente lo que estamos diciendo es que para que esto hubiera sido un fraude, una niña
de apenas 13 años tenía que haberse sabido la historia completa de los Roth, de Mary. Una niña de apenas 13 años tenía que haber fingido ataques, hablar de todas esas cosas que solamente las personas involucradas sabían, Muy íntimo. relatar cosas íntimas, recuerdos y reconocer a personas que ella nunca había visto de hace 20 años atrás. Eso, ya, eso es inconcebible. Eso, mira, eso lo decía John Keel, el famoso escritor, autor del libro en que se basó la película The Mothman Prophecies, sobre lo que son los fraudes, que sí los hay, y las Ujú. estafas en ese mundo. Y él ponía un ejemplo eh, sobre el tema de la criptozoología. Muchas veces se encontraban huellas del abominable hombre de las nieves o del Bigfoot o del pie grande en lugares donde nadie las iba a ver. O sea, ¿a quién se le ocurre llevar un... Porque para hacer una huella falsa de un Bigfoot, primero tienes que llevar unos moldes, tienes que subirte arriba de los moldes, caminar y hacer todo ese trabajo en un lugar donde nadie lo va a ver no tiene sentido ninguno. O sea, ¿qué sentido tenían que estas personas hicieran una trampa así? O sea, bueno, vendieron un libro después y se hicieron ricos con el libro. Ok, yo te puedo decir que es hipótesis, porque la ciencia siempre se va por la navaja de Ockham, que es la explicación más sencilla. No hay que complicarse tanto la vida. Fue un fraude y ya. Esa es la postura anticientífica que toma mucha gente escéptica. No, aquí no hay, como decía Sherlock Holmes, sigue la pista del dinero. Aquí no hay dinero. Aquí no hay dinero. Exacto. O sea, no hay dinero, ni fama, ni nada. Esa gente no quería atención. Ellos sí, como todo, como muchas familias de esa época, se entusiasmaron por el espiritismo porque el espiritismo te da cierta esperanza de que tú puedes contactarte con tus familiares que han partido. ¿A quién no le gustaría eso? Estamos Honestamente. hablando de que acababa de terminar la guerra civil en los Estados Unidos. También, o sea, una guerra Muchos muy muertos. sangrienta y acuérdate que generalmente, y no me gusta mucho hablar mucho de este tema porque es un poco triste, pero uno nunca termina de decir lo que tiene que decir. O sea, uno siempre se va con proyectos, con procesos incompletos con las personas. Exacto. Y entonces en ese momento es cuando empieza a doler las palabras que no se dicen, los abrazos que no se dieron, los viajes que no se hicieron. Te duele hasta las veces que, porque la vida es muy larga, o sea, a veces, ¿quién no ha tenido una discusión con un ser querido? ¿Quién no ha tenido una discrepancia, incluso hasta un problema serio con un ser querido? Y eso, por eso el espiritismo fue muy, muy popular, y es muy popular, y es muy popular. Sí. Ahora, de quitar lo bueno de lo malo en ese campo, a veces es relativamente fácil, pero a veces es extremadamente difícil. Y yo me parece que estamos ante un caso real. Hay varios, pero así con estas características solamente en todo. Yo llevo leyendo sobre espiritismo y temas paranormales casi toda mi vida, igual que tú. Yo nunca había visto un caso así. Bueno, y de ninguna forma yo estoy exhortando a nadie a que practique el espiritismo, ni que consulte medium, ni que haga nada de eso por el estilo. ¿No? Yo personalmente pienso de que las cosas pasan por alguna razón. Uno tiene que aprender a discernir lo que es bueno o malo y no abrir puertas que uno no está preparado para cerrar. Que uno no Esa sabe qué autoridad es lo que está solamente viendo. la tienen los seres celestiales. Pero sí es verdad de que basado en mis experiencias personales desde niño, en un entorno donde esto era una cosa común, las sesiones espiritistas, especialmente con lo que tiene que ver con no solo con el espiritismo, sino con la influencia yoruba en la religión. Bueno, y En en la la religión religión católica también. O sea, también, de católico también tenía eso. correcto. Pero que este relato, esta historia es definitivamente, como decir, una que todos debemos conocer y profundizar y meditar sobre estas cosas que son posibles por si algún día le pasa a alguien, tener no sé, una base
Sí, sobre todo poder para el que discernir. quiere pruebas, sobre todo para los que quieren pruebas. O sea, ustedes quieren pruebas de que hay algo paranormal, que han habido casos paranormales que no tienen explicación hasta el momento. Aquí tienen uno. En cuanto a consultar medium, espiritista o consultar a los muertos, por alguna razón, en lo que ustedes quieran creer, sea Dios, el universo, Buda, Vishnu, cualquier deidad que ustedes crean que exista ahí arriba, que es la que creó nuestra realidad. Por alguna razón ellos no quieren ese contacto. Yo no violaría esa norma. Yo no trataría de consultar o molestar a las personas que ya están en otro proceso, porque posiblemente lo que estén es en otro proceso. Y uno está molestando para preguntarle los números de la lotería o si tal muchacha me va a dar el sí, o si me van a dar tal trabajo, o si mi mujer no se va a enterar de que yo le engaño. Cosas triviales que son muy... que también yo tengo la creencia, y esto lo voy a dar como creencia, de que cuando uno trasciende a ese tipo de nivel de existencia, la forma de pensar de uno cambia literalmente, porque ya no estamos en un mundo tan material y tan denso como este. O sea, es más pensamiento, es más energético. Y ya si tú estás en ese nivel de existencia, te viene a hablar a ti de sacarte la lotería cuando el dinero ni siquiera se debe usar allá. Me parece que es un poquitico peligroso, porque si bien yo me baso mucho, y disculpa que me extienda en este punto, en el principio que decía Hermes Trismegisto. Hermes Trismegistus. Trismegistos, correcto. Yes. Gracias por el español, amigo, también a veces se me va. Como es arriba es abajo. Yo ese concepto de él, yo lo he interiorizado mucho. Y Recuerda, disculpa que te interrumpa, para que sigas en tu punto. Recuerda que en la presentación que hicimos sobre la astrología, cuando leí esa tableta, ¿verdad? Ajá. Donde hablaba de que los astros influían sobre la Tierra, ¿verdad? Que un mal presagio en el cielo era un resultado malo en la Tierra, y que uno bueno en el cielo también, en los cielos, era bueno para la Tierra también. ¿Verdad? Y entonces también lo que es el ocultismo, as above, so below, como arriba Exacto. también abajo, y Eso es en los Trismegisto. conceptos místicos de dualidad del taoísmo y de todas esas cosas, el bien y el mal, el zoroastrianismo, Y exacto, ¿y a dónde es que vamos con eso? Cuando tú observas cómo es aquí Ajá. abajo tenemos personas buenas, regulares, medias buenas, medias malas, medias regulares, hay de todo tipo de personas ahí arriba. Me imagino que yo no pienso que el proceso Y el Padre Nuestro, Mitch, el Padre Nuestro, hágase ajá, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. exactamente, o sea, pero lo que más me hago referencia es que como ahí arriba hay, como la muerte, no pienso que cambie a nadie. Nadie se hace más bueno ni más malo por dar ese paso. O sea, esa energía, ese espíritu, esa alma, cuando trasciende, eso no lo hace mejor. Va a seguir teniendo prácticamente las mismas formas porque se queda todavía esa energía impregnada del personaje que interpretó aquí en este plano. Esa es tu creencia, ¿no? Es mi creencia. Yo no estoy hablando, claro, por supuesto, estoy hablando de creencia. Y por eso es peligroso consultar, porque tú no sabes quién te está hablando en realidad. Es como si ahora yo me metiera en la deep web. Eso es como meterse en la deep web, en la internet profunda. Vaya, a lo mejor me pongo de suerte y hay un tipo que tiene información privilegiada y me dice, mira, yo sé los números que van a salir en la loto, anota. Y me da los números de la loto y me hago millonario. Pero la mayoría de las veces me voy a encontrar con alguien que posiblemente me va a decir dónde es que, y me va a averiguar dónde yo vivo, cómo me llamo. Es peligroso meterse ahí. No sé si me hago entender. O sea, no se Mitch, debe consultar. Yo no estoy diciendo que hay que prohibirlo, no. Cada cual con su forma de creer y de pensar, pero yo no le recomiendo mucho a la gente que lo haga por esta razón, porque tú no sabes quién en realidad te está hablando detrás de esa línea invisible que nosotros no. Ellos nos ven, pero nosotros no los vemos a ellos. Y me recuerda, parece que recuerda que al Uranzi al principio se le apegaron en contra de su voluntad esos seres indeseables, esos espíritus que eran, como que le dicen, malos espíritus, ¿no?
Y básicamente son personas que no ascienden, se quedan aquí No ascienden. cargadas con toda esa energía. Y por eso es que te digo, si tú no tienes, sabes controlar y no sabes hacer ese tipo de proceso, ¿No? Y de cerrar. te estás exponiendo a una posesión No es tanto abrir, de abrir espíritu. esos portales, cerrar esos portales. Exacto, Porque no es la exacto. cosa abrirlo. O sea, yo por eso siempre, y no es que, y bueno, y todo el mundo sabe perfectamente aquí que yo no soy una persona religiosa. Yo tengo más bien un pensamiento agnóstico. Pero jugar con cosas que no conocemos es peligroso. Ujú, O sea, y no ujú. porque, o sea, yo tengo la forma de vida mía que yo la veo, yo pienso que yo le pido al creador universal, a la energía, al diseñador, al programador, al que está detrás de todo esto. Pero yo ponerme a molestar a familiares míos que ya, aunque es inevitable que uno lo haga, la mayoría de las personas lo hacen, pero molestarlos por cosas que yo puedo resolver, eso me parece un poquitico, Extremo. yo no, extremo. Yo no les recomiendo a las personas que hagan ningún tipo de práctica espiritista. Al menos no si no es con alguien que sepa lo que está haciendo. O Bueno, sea, como, recuerda de que todo esto tiene su base desde la antigüedad, de que estos, los sacerdotes, ¿cómo se dice? Los chamanes, los oráculos, eh, el oráculo de los Delfos. oráculos son los que supuestamente son los que interceden entre los hombres y estos espíritus, Exacto. que a su vez el motivo de estas personas basado en sus creencias, en su religión, es que estos espíritus intercedan por ellos y los dioses, sus deidades. Y no solo que Eh, intercedan, buscan información. Porque cuando Ujú. tú quieres saber qué me va a pasar, porque la mayoría de la gente tiene miedo al futuro y al presente. Bueno, que me estoy comunicando contigo, que estás en ese plano porque quiero saber cómo me va a ir en la vida. Y es muy probable que te tengan esa información y eso va a ser tema de otro programa. Porque si hay personas que pueden ver en el futuro y si hay una persona puede ver en el futuro es porque ese futuro ya pasó en realidad y tenemos los tiempos confundidos. Pero a cambio de qué te van a dar esa información. Ojo, muy importante ese tema. Por eso siempre les recomiendo, esto es para sumarme a lo que tú dices de que no recomiendas a nadie que haga estas prácticas. Yo tampoco lo recomiendo. Yo, sinceramente, Bueno, por experiencia personal y relatos que he observado y por observación de otras de las familias que se ven envueltas en estas prácticas, hasta de forma fanática, que no pueden vivir su vida tranquilamente sin hacer estas cosas, sin consultar sobre este tipo de fenómenos. Te digo, esas personas por lo general nunca tienen paz. Y me baso en esa observación y también me voy a basar de cierta forma creo que un relato en la Biblia donde Jesús habla acerca de cuando echaba a los malos espíritus. Decía de que las personas a veces echaban un malo espíritu, pero que después volvía con 7 más o algo así, para sí, habitar en una casa. sí, claro, cuando se expulsa un espíritu impuro, como describe la Biblia, Y y si la no se persona terminaba, vuelve a cometer el mismo pecado, exacto, este volvía con 7 espíritus con impuros 7 más. más, Pero exacto, o sea, yo no le llamaría tanto a los seres que están en cierta situación energética del otro lado, por apegos o por culpas, porque hay muchas razones por las cuales pueden estar en densidades espirituales bajas. Yo no trato de llamarlo nunca espíritus impuros, yo le digo más bien espíritus perdidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tendencia humana? Porque todavía sigue siendo muy humano. El humano siempre quiere, nunca le gusta hundirse solo. Siempre va a querer hundirse con alguien. Y si te agarran en un momento de debilidad o muy curioso tú tratando de saber algo, se te pueden pegar arriba muy fácilmente. ujú, ujú. Muy fácilmente. Sí, yo he sido víctima de brujerías desde niño. He experimentado fenómenos en mi casa cuando niño. Después experimenté otros fenómenos ya de adulto sin practicar esas cosas, pero en la familia a la cual yo pertenezco, sin dar mucho detalle, se practicaba mucho eso, había mucho
¿cómo se apego a esas prácticas? Y vi exorcismo ser hecho delante de mí y cosas así. Y te digo, en lo que yo diverso de esta cosa es que de que no solo yo creo en que sí existen espíritus que no son benévolos. ¿Por qué? Porque no creo que son humanos. Están los espíritus humanos que vagan, eh, porque como tú dices, tienen cuentas pendientes y se apegan a objetos incluso por su energía magnética, pero también creo que existen seres extradimensionales que habitan en esas regiones que no tienen buenos motivos para los seres humanos y que se aprovechan de esa vulnerabilidad. Y por eso es que estoy de acuerdo contigo de que existen puertas que no se deben abrir. Que no se deben abrir bajo Y ningún concepto. esa es mi creencia, pero Otra cosa es que a ti te contacten del otro lado, sin tú buscarlo. también, Entonces tú lo que tienes que hacer en ese caso es mirar lo que te están oír lo que te están diciendo y mirar los resultados de seguir las indicaciones o las cosas que te dicen. Si un espíritu viene y me dice a mí que yo tengo que no sé, que agarrar una pistola y dispararle a alguien, yo lo voy a mandar bien lejos. Ahora, si viene y me da un consejo, o sea, yo soy de mente abierta, yo lo acepto. Y esas manifestaciones son más comunes de lo que uno se puede imaginar. Yo te tengo un ejemplo. Yo conocí cuando yo vivía en Miami, yo conocí un matrimonio. No tenían por qué mentirme, pero ellos compraron su casa por la abuela de la mujer que se sentó un día al lado de ella en su cama y le dio los números del Fantasy Five. Eso me lo dijeron ellos a mí. Yo no tengo forma de saber si es verdad o es mentira. Ellos eran personas mayores y yo no creo que estuvieran mintiendo. O sea, yo digo, ok, ok, esa es una información que yo sí voy a tener muy en cuenta. Pero estas personas supuestamente ellos el familiar de ella se lo dijo, mira, esto te lo estoy dando para que tengas una casa en tu vejez. Ahora, ¿bajo qué circunstancia eso puede pasar? ¿Cuándo te pueden dar una licencia a ti para que tú vengas y hables con un familiar? Eso ahí ya yo lo desconozco. ¿Por qué sucede a veces y por qué a veces no? Me parece que tiene que ver mucho con los planes de vida que nosotros escogimos para nosotros. Si en el plan de vida está no intervenir, no van a intervenir. Si en el plan de vida está, puedes intervenir para esto o puedes eliminar esto si se presenta de imprevisto, porque la vida es incertidumbre en todos los planos de existencia donde estés. Pueden pasar cosas que estén fuera de lo que está planeado. Sí. Y es ahí donde yo creo que se puede intervenir en cierto sentido. Y eso me parece que fue lo que pasó con Mary Roth y Luran Siveno. A Mary Roth le dijeron, ok, sí, no hay problema que tú puedas estar 3 meses más con tus papis porque, no sé, los extrañas mucho. Vete con tus papis y cierra los ciclos que tienes que cerrar con ellos. ok. Bueno, pues entonces, en realidad nosotros estamos como muchos que no sabemos en sí qué fue lo que pasó, aunque tenemos cierta idea, ¿no? Basado en nuestras creencias, en nuestras experiencias personales de lo que pudo haber pasado. Y así que soltamos a la audiencia a que vean ese video. La niña que volvió de la muerte, el caso Huetseca, Lurancy Venom. Para terminar, quisiera enseñarles la casa de los Roth, donde vivía Mary Roth. Es ahora un museo, pero también es un bed and breakfast, que le dicen, es como una posada, donde las personas pueden ir en Airbnb y alojarse e incluso escuchar y sentir la energía que se siente ahí en ese lugar. Según se relata, aquí lo dice déjenme ver aquí, les voy a enseñar. Aquí les enseño en este website. Esa casa está restaurada, ¿ok? Completamente. Ha pasado por varios dueños. Sube un poquito la imagen para que puedan verlo. Sí, cómo no. Básicamente se llama The Rough House.
y es un lugar histórico ahora, preservado. Ha tenido varios dueños, como les decía, y básicamente está localizada en 300 East Sheridan Street en Watseka, Illinois. Aquí está el teléfono y, y las personas dicen que cuando visitan ese lugar, experimentan no un sentido de terror, sino un sentido de paz total. Han visto sombras, han visto ciertas imágenes pasar por ahí. em, y bueno, la casa está totalmente restaurada, por supuesto. Recuerden que esto es de principios bueno, finales del siglo XIX, cuando pasó todo esto. Por supuesto, ya tiene electricidad y aire acondicionado o calefacción, digamos. Pero si les interesan ir a alojarse a ese lugar y experimentar, que es una cosa que hacen los cazafantasmas mucho, las personas que van a ese lugar, para tratar de grabar con sus equipos y cosas así, para ver si ven cosas que se experimente, digo, fenómenos, ¿no? Que si pueden detectar efectos paranormales, para No, hablar tú te mejor de esa imaginas forma. que pasarse un fin de semana ahí. Bueno, yo lo haría si van 30 personas conmigo, de verdad, sinceramente. No. Que, Yo prefiero un que- lugarcito más tranquilo, que yo me levante, me tome mi cafecito, no levantarme y ver una sombra corriendo por un lado y por el otro, no. Pero está muy bueno, bonito, debe ser muy bonito pasarlo ahí, o sea, sí, mira eso, o sea, bueno, esa es una casa antigua, es bien chiquita, yo me imagino que el cupo debe estar tomado ya. no, pero Bueno, entonces muchas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros hasta este momento en el video. Ha sido un placer presentar de una forma espontánea y natural, y compartir con ustedes todo este tema. Espero que se unan a nuestro canal, que se suscriban. Queremos seguir compartiendo todos estos temas interesantes que nos haga crecer a nosotros personalmente. Así que, bueno, pues les deseamos una buenas noches, un buen día, una buena tarde, pero mucha prosperidad, mucha fortuna y mucha tranquilidad. mucha salud para todos ustedes. Vamos a tener otro tema muy interesante ahora en el próximo programa, sobre los famosos doppelgangers, los famosos dobles que pueden existir de uno en el planeta, que es un tema que ha fascinado a la humanidad por muchísimo tiempo y es muy candente, así que los esperamos a todos ahí en el... No, suscríbanse, manténganse en sintonía y ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.